Buenos días, muchas gracias por su presencia hoy aquí y vamos a proceder, como saben, a la firma de dos convenios de colaboración con la Universidad de Extremadura. Iremos firmando y, mientras tanto, aprovecho para dar la bienvenida también al alcalde de la ciudad de Mérida, que nos acoge y cuyo compromiso de colaboración interadministrativa se demuestra en reiteradas ocasiones y especialmente con la universidad. Y también nos acompaña el director de la Escuela de Administración Pública de Extremadura, que es el artífice y el impulsor de este convenio y que nos acompaña hoy, cuyo trabajo agradezco y cuya presencia, por supuesto, también agradezco. Así que, rector, cuando quiera, muy bien, procedemos a la firma. ¿Te parece yo? Sí. Bien, pues cumplida la formalidad de la firma de los convenios, les explicaré en qué consiste, no sin antes destacar que para la Junta de Extremadura es siempre un motivo de satisfacción, por supuesto de orgullo y sobre todo de compromiso con el futuro, cualquier actuación en la que participe la Universidad de Extremadura. La Universidad de Extremadura ha sido una institución fundamental en la construcción de nuestra identidad y en la transformación de nuestra historia. Nunca será suficiente destacar que, por un lado, en sus aulas se han formado profesionales de las administraciones públicas, de las empresas privadas, que prestan servicios no solo en la región, sino en otros muchos puntos
de España y también de instituciones y organismos internacionales. Algún día invito a que alguien haga esa historia de lo que ha supuesto la Universidad de Extremadura en el cambio social que se ha producido en estos años, especialmente en los años de la democracia, aunque la Universidad de Extremadura, como todos ustedes saben, tiene una historia anterior, y en esa historia anterior creo que ha sido, como destacaba antes, una pieza clave y fundamental. Pero aparte de estas cuestiones que siempre se destacan, no se conocen quizás con el debido detalle, con el detalle que me gustaría que los ciudadanos tuvieran en su más amplia extensión. En estos momentos y con la firma de estos convenios, también me gustaría destacar que esa labor de la que es mi alma mater y el alma mater de muchos de los que estamos aquí, porque hemos pasado por sus aulas, la Universidad de Extremadura ha contribuido sustancialmente a la calidad democrática de nuestra comunidad autónoma en la medida en que la cultura y la formación son elementos esenciales para esa sociedad mejor que todos aspiramos a construir. Y además, y enlazo ya con los convenios de colaboración con la universidad, el compromiso de la universidad y de la Junta con la formación es muy consciente de que ésta no se acaba cuando salimos de las aulas universitarias, sino que debe continuar después. Y en ese sentido firmamos un convenio con la Universidad de Extremadura en la medida en que consideramos imprescindible la formación continua de nuestros empleados públicos, insisto, muchos de ellos formados en la Universidad de Extremadura, y consideramos imprescindible la profesionalización y la cualificación de nuestra Administración, contribuyendo al desarrollo profesional y personal de los empleados públicos, porque así contribuiremos también a la mejora de los servicios públicos de calidad que la sociedad demanda, una sociedad en continua transformación y que necesita de la gestión inteligente del conocimiento y de la aplicación de las nuevas tecnologías. Nuestro compromiso con la formación y la cualificación de nuestros empleados, claro, va acompañado de una determinación firme y clara, determinación que obliga a colaborar con otras administraciones como oportunidad para compartir los conocimientos y lograr un uso eficiente de los recursos. Hace apenas una semana estuvimos aquí con el Instituto Nacional de Administración Pública con la firma de un convenio para la formación online de los empleados públicos de la Universidad de Extremadura. Pues lo lógico es que esa cooperación interadministrativa se extendiese a la Universidad de Extremadura y lo hacemos a través de la firma de los convenios de colaboración que hoy hemos suscrito, uno de ellos para el intercambio de cursos de formación online y la formación del personal de Administración y Servicios de la Universidad de Extremadura, cuya importancia también me gustaría destacar, y, por otra parte, un convenio de colaboración educativa para la formación de los alumnos de la Universidad de Extremadura en la Escuela de Administración Pública de Extremadura. Los dos convenios tendrán una vigencia de 4 años y entendemos que con ello mejoramos a la Escuela de Administración Pública y a nuestra aspiración y nuestro designio de que sea el referente nacional de la formación de los empleados públicos en cooperación, en este caso, con la principal institución de educación superior de Extremadura, que es la Universidad de Extremadura. Aprovecho la ocasión también para avanzarles que el plan formativo de la Junta de Extremadura para 2018 se pondrá en marcha en el mes de abril, que este viernes el Comité de Dirección de la Escuela previsiblemente aprobará este plan y que
aspiramos, como siempre, a mejorar y a crecer, y en 2018 se alcanzará a la formación de 11.000 empleados públicos, donde además contaremos con los cursos online que se imparten a través del portal del empleado de la Junta del portal del empleado de la Junta de Extremadura, formación que empezará en el mes de abril y que girará sobre 3 ejes: competencias digitales, igualdad y economía verde y circular. Con esto sintetizo al máximo las cuestiones que se sustentan en el convenio que hemos hoy firmado. Agradezco muy singularmente la presencia del rector hoy aquí, sobre todo el compromiso y la disposición a colaborar que ha tenido, que se plasma en estos convenios, y sin más le cedo la palabra. Muchas gracias, rector. Muchas gracias, vicepresidenta, alcalde de Mérida, autoridades, director de la Escuela de Administración Pública. Buenos días a todos. El lunes tuve la oportunidad de asistir en cabeza del BUEI a la creación de la Fundación Muñoz Torrero, y decía el presidente de la Junta, daba las gracias al rector de la Universidad de Salamanca que asistió al acto, puesto que, como bien saben, don Diego Francisco Muñoz Torrero fue rector de la Universidad de Salamanca con 26 años, y daba las gracias a la Universidad de Salamanca y también a la Universidad de Sevilla, puesto que habían sido las 2 universidades donde habían ido a estudiar la mayoría de los extremeños, ¿no?, junto con Madrid. En el año 1973, concretamente el 10 de mayo, se crea la Universidad de Extremadura. Era la última región de España, en aquella época, comunidad autónoma hoy, que no tenía universidad. Y en aquel año 1973, 1 de cada 91 españoles estaba en la universidad. Pero cuando desagregábamos el dato y veíamos cómo estábamos en Extremadura, solo 1 de cada 345 extremeños estaba en la universidad. Es decir, que en el año 1973, hace apenas, porque todavía no hemos llegado al 10 de mayo, 48 años, 47 años y 10 meses, en Extremadura teníamos una cuarta parte de universitarios que en el resto del país. Y como bien decía la vicepresidenta, la universidad ha sido una parte fundamental en este cambio social que ha experimentado la región en los últimos años. Sí, desde luego, sin la Universidad de Extremadura estaríamos hablando de una Extremadura muy diferente. Yo quiero agradecer muy sinceramente a la vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco Morales, que además es compañera de la casa, catedrática brillante de la Facultad de Derecho, compañera hasta que vino a la Junta de Extremadura de la Comisión de Reclamaciones y Garantías, que por cierto nos reunimos ayer, te echamos de menos. Y una persona pues que lógicamente quiere a la universidad y lo demuestra creo que con sus actos, y el acto de hoy, el acto de la firma de este convenio, es un claro ejemplo de la colaboración con la Universidad de Extremadura. Para nosotros es muy importante firmar estos 2 convenios. Uno es de cooperación educativa. Como saben, desde la adaptación al espacio europeo de educación superior es obligatorio que todos los estudiantes y que todas las estudiantes que pasan por las universidades de nuestro país y del resto de Europa hagan prácticas fuera de la universidad, y sin duda que los licenciados de Psicología, de Pedagogía y de Economía, me parece que es el otro, y otra especialidad más, Economía e Informática, perdón, Psicología, Pedagogía, Economía e Informática, puedan hacer prácticas en la Escuela de Administración Pública. Es abrir una ventana más. La Universidad de Extremadura tiene muchos convenios de cooperación educativa. Para que se hagan una idea, cada 2 meses aproximadamente firmamos unos 100 convenios de cooperación educativa. Desde luego, quien no quiera tener este convenio con la Universidad de Extremadura es porque no lo quiere tener, porque nosotros estamos abiertas a todas las instituciones, pero también a todas las empresas privadas y los particulares que puedan formar a nuestros estudiantes a lo largo de ese periodo de estancia en la universidad, ¿no? Y que digo, es obligatorio estar un tiempo mínimo de 3 meses, en algunos grados, como el caso de enfermería, de año y medio, de curso y medio, haciendo prácticas fuera de la universidad. Y por otra parte, el segundo convenio es un convenio, hablaba vicepresidenta con el gerente, antes de venir a este acto,
Y me decía que era una reivindicación antigua que tenía la Universidad de Extremadura de poder hacer uso de esa plataforma. Hablaba yo con el director, con Vicente Valera, de esa plataforma que tiene la Escuela de Administración Pública, que tiene más de 200 cursos online bajo ese modelo que está, yo creo, que siendo cada vez más utilizado, que son los MOOCs o los MOOC, los cursos online de difusión masiva, y que permiten a profesionales de todo tipo, en este caso al personal de Administración y Servicios de la Universidad de Extremadura, pues en los ratos libres y cuando puedan acceder a esa formación que es gratuita y que sin duda contribuye a esa formación continua que tan demandada es por la sociedad. Hoy ya no nos vale aquella sociedad donde uno acababa de estudiar y en muchos de los casos, no en todos afortunadamente, pero en muchos de los casos ya dejaba apartados los libros, que era la forma de ilustrarse en la época. Hoy hay nuevas plataformas y nuevas herramientas para ilustrarse, pero dejaba aparcado el conocimiento y con eso casi le valía para ejercer a lo largo de su vida, como podía, pero más o menos. Hoy eso es impensable y necesitamos una actualización permanente. Y en ese contexto, y termino, agradezco a la vicepresidenta, agradezco a la Junta de Extremadura que pongan a disposición de la universidad más de 200 cursos, porque desde luego contribuirá de forma clara a que nuestros compañeros del personal de Administración y Servicios se puedan actualizar, puedan seguir con su formación y, por lo tanto, puedan desempeñar mejor su trabajo. Muchas gracias. Bien, pues quedamos a su disposición para cuantas preguntas puedan formular. Quisiera saber cuánta gente se va a beneficiar de estos convenios, tanto en la universidad como en la administración pública. ¿A cuántas personas puede llegar? Pues yo diría que en principio a todos los empleados públicos bajo diferentes modalidades, porque ya saben, y lo he señalado, que en abril tendremos la plataforma de formación continua online. Y es algo que en los tiempos que corren yo me atrevería a decir que está abierto para todos. Entiendo que por parte de la universidad también, todo el personal de Administración y Servicio, y desde luego nos comprometemos a algo que ya está cumplido. Por sus contenidos son cursos de sumo interés, de cuestiones de máxima importancia. Y tenemos en el director de la escuela, en el INAP y en la formación, en la universidad, los mejores elementos para esa formación a través de esos cursos online que se irán además ampliando y perfeccionando. Luego está el plan formativo, que tiene otras características y que, como les decía, aspiramos a llegar a 11.000 empleados públicos. Pero ahora tenemos más recursos, mejores contenidos, y lo son además porque los compartimos. Si el rector lo permite y no violentamos con ello las normas de la cortesía, si quieren preguntar sobre cualquier otro tema de actualidad, aprovechando mi presencia aquí, también respondería a las preguntas que quisieran plantearle. Sí, quería preguntar sobre estos cursos online. ¿También justificarían esas jornadas laborales que se están negociando, se ajustarían para el nuevo horario de los trabajadores públicos? En principio sí. Lo que sucede es que, como ustedes saben, se ha alcanzado un acuerdo entre los sindicatos y el Ministerio, en este caso de Función Pública y Hacienda y Función Pública. Acuerdo que conocemos, que hemos dialogado con ellos y, por supuesto, siempre en el marco de nuestra reivindicación, pero una vez que se presente por el Gobierno de la Nación el proyecto de ley de presupuesto y veamos la plasmación normativa de ese acuerdo en sus términos y condiciones, pues lo trasladaremos, por supuesto, a la Administración autonómica con toda su extensión, con lo cual la pregunta es, ¿servirán para ello? Pero sirven para algo más, porque entendemos que esa formación online, con la profesionalidad, la cualificación y el compromiso de nuestros empleados públicos, aunque dejaran de ser necesarios para ser el instrumento para completar la jornada, seguirán siendo útiles, seguirán siendo
un recurso formativo puesto a su disposición y, por supuesto, nuestro compromiso es de implementarlo, mejorarlo y continuarlo. A esta pregunta otra, que es la petición que ha hecho CESIF a la Administración para que convoque cuanto antes esa mesa de negociación de esos acuerdos. En nuestra programación está, por supuesto, convocar esa mesa general de negociación. Pero miren, en el acuerdo hay unas condiciones que Extremadura, de entrada, discrepa de ellas y no las va a cumplir. No se puede condicionar la recuperación de las 35 horas al cumplimiento de los objetivos de estabilidad y menos en unos términos que en la propia redacción del acuerdo nos parecen confusos. Por eso queremos esperar a conocer el proyecto de ley y ver la plasmación normativa de esos acuerdos. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el proyecto de ley está previsto que se apruebe en Consejo de Ministros del día 27 de abril y en continuo diálogo con las organizaciones sindicales, porque siempre hemos reivindicado que ello se debe plasmar en el ámbito propio de la negociación sindical. En continuo diálogo con el Ministerio, porque no vamos a consentir que haya funcionarios de primera y funcionarios de segunda y que además los funcionarios de segunda sean los de Extremadura, que ha hecho tan gran esfuerzo para el cumplimiento de los objetivos de estabilidad. Por lo tanto, las 35 horas para Extremadura sin condiciones y previa negociación colectiva. Cuando veamos negro sobre blanco en un proyecto de ley la traducción de ese acuerdo, que saludamos en la reivindicación continua de que nos devuelvan las competencias, nos permitan negociarlo con nuestros representantes de los empleados públicos en el seno de la concertación social y de la negociación colectiva y sin más condiciones o sin condiciones distintas a las que se pongan otras administraciones. En ese sentido, siendo para nosotros urgente la convocatoria de esa mesa, tenemos que tener muy claro cuáles son los elementos, cuáles son las condiciones, cuáles son los términos y de inmediato procederemos a su convocatoria. Sí, consejera, buenos días. El lunes ha anunciado el ministro que se iba a bajar la horquilla por la que se fijan las tasas de las matrículas de grado. Quería saber si Extremadura se va a acoger a esa bajada de la horquilla y va a bajar las tasas, y también quería conocer la opinión en este sentido del rector. Bien, en primer lugar, recordar que Extremadura tiene las tasas académicas más bajas que hay en España. En segundo lugar, nos parece una medida que bienvenida sea, aunque llega tarde, porque la crisis económica no se debió hacer recaer nunca sobre los más débiles y, sobre todo, sobre los más débiles que mayor esfuerzo hacían para cualificarse y formarse. En cualquier caso, es una cuestión que la Junta de Extremadura entiende que debemos hablar con el rector, que es la máxima autoridad académica, valorar y ponderar, y estoy segura que la universidad y la Junta, en ese marco, llegaremos a un acuerdo sobre la mejor solución posible para nuestros estudiantes, y lo haremos como intentamos hacerlo siempre, con el acuerdo y el consenso, en este caso de la universidad, y a la espera de lo que el rector les anuncie, y estoy segura de que, porque el viernes, sin conocer esto, estuvimos hablando de otras cuestiones y la comunicación, la colaboración y, por supuesto, el trabajo conjunto para resolver los problemas en beneficio de nuestros estudiantes es un compromiso que la universidad y la Junta hemos demostrado. Muchas gracias, vicepresidenta. Yo asumo tus palabras y, bueno, esto tiene una historia, como bien decía la vicepresidenta. En la época de crisis, en 2012, el ministro Wert hizo una cosa que desde las universidades, los rectores, criticamos, y es abrir mucho la horquilla. Ya saben que es el Ministerio, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
denominación actual, el que establece el rango de horquilla, pero luego, como bien dice la vicepresidenta, como consecuencia de las negociaciones en cada comunidad autónoma, pues se fijan unos precios dentro de ese rango. Nosotros hemos criticado mucho que en este país, en España, un estudiante de Cataluña o de Madrid tuviera que pagar hasta 3 veces más por la misma matrícula del mismo grado en una universidad pública de España. Yo creo que esto no era de recibo. Y todo lo que vaya en la línea de estrechar el margen de diferencia de precios públicos y en la línea de abaratar costes para los estudiantes siempre será bienvenido. Debemos recordar que las universidades públicas españolas tienen, después del Reino Unido, de Irlanda, de Holanda y de Italia, los precios más altos del sistema universitario público europeo, es decir, somos las 5ª universidades más caras de toda Europa. Es verdad que con el Reino Unido y con Irlanda hay una gran diferencia, porque allí los precios son considerablemente superiores. Como bien decía también la vicepresidenta, la Universidad de Extremadura tiene uno de los precios más bajos de nuestro país. Y yo he defendido mucho el proyecto que ha sacado adelante la Junta de Andalucía a través de su consejero Antonio Ramírez de Arellano, que, como saben, tiene las competencias de economía y conocimiento y, por lo tanto, todas las competencias de la universidad, tanto la parte docente como la parte de investigadora, que es poner en marcha las primeras matrículas gratuitas dentro del sistema universitario andaluz, Sistema Universitario Público de Andalucía. Es una medida valiente, es una medida que ya el Partido Socialista ha incluido en su programa electoral, pero lógicamente es una medida que, como bien decía la vicepresidenta, hay que hablar con el Gobierno autonómico, porque eso sin duda necesita que el dinero que no venga por parte de los estudiantes se tiene que poner de los fondos públicos a través de la Junta de Extremadura. Por lo tanto, necesitamos un diálogo, necesitamos una colaboración que afortunadamente existe y que seguirá existiendo y que, como bien decía ella, iremos en la línea de lo que le interesa a la sociedad extremeña. Pero yo, para terminar, creo que todas las medidas que redunden en disminuir las tasas públicas a nuestros estudiantes, siempre y cuando, evidentemente, exista la contraprestación de que lo que se deje de recaudar por esta vía se ingrese por la vía del Gobierno autonómico, serán bienvenidas. Y recordar también que Extremadura efectivamente tiene no solo uno de los precios públicos más económicos de nuestro país, sino que además este año se ha implantado la posibilidad de pagar en 10 plazos. Nosotros teníamos 6, que ya éramos de las universidades públicas que más facilidades dábamos a los estudiantes para pagar su matrícula. Nos ganaba Andalucía con 8, pero nosotros ahora tenemos 10. Por lo tanto, ninguna universidad pública en este país, en España, da más facilidades a nuestros estudiantes para pagar la matrícula. Sí, buenos días, rector. En torno a esto que acaba de comentar de la Junta de Andalucía, supongo que sería en función de los ingresos, ¿no? Que no sería café para todo, matrícula gratuita para todo el mundo. Y por otro lado, el lunes se reunieron en Valladolid los consejeros de Educación de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura. El de Castilla y León proponía una EBAU única, algo a lo que se negaron en rotundo su homólogo de Extremadura y Castilla-La Mancha. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es su postura sobre una posible EBAU única? Bueno, Andalucía lo tiene para todos los estudiantes, independientemente de su condición económica, pero para todos los estudiantes que aprueben. Es decir, si yo no me he enterado mal, además el consejero es amigo, además fue anterior rector de la Universidad de Sevilla, todos los estudiantes pagan su primera matrícula cuando se matriculan en primero, pero si aprueban las asignaturas de primero, en segundo no pagan ya la matrícula de segundo. Si aprueban las de segundo, no aprueban las de tercero, y si aprueban las de tercero, ya no pagan las de cuarto. O quinto y sexto si estudian medicina o veterinaria, que son 5 años, etcétera. Esa es la modalidad que tiene Andalucía, que yo he aplaudido y que me parece muy positiva. Con respecto al acceso a la universidad, tengo pensado hacer en el mes de mayo una rueda de prensa en Cáceres con el rector de Salamanca, donde vamos a desmentir todos los bulos y todas las acusaciones que de una u otra forma se han hecho contra los estudiantes de Extremadura. En Extremadura no inflamos las notas, en Extremadura no hacemos trampas en el acceso a la universidad y los estudiantes extremeños tienen una nota, la que se merecen, que es equiparable al resto de España. La idea de hacer una prueba única para todo el sistema universitario español ya la puso en marcha, bueno, ya la puso sobre el papel en el BOE el ministro Wert,
pero hace un par de años nos dimos cuenta que era irrealizable y de muy difícil ejecución. De hecho, la CRUE, la cual tuve el honor de coordinar durante el tiempo de 2 años, que es el mandato de la coordinación de la presidencia de la CRUE, colaboró muy activamente con el actual Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el actual ministro para tratar de solucionar los problemas en los que estábamos inmersos más de 300.000 estudiantes, sus familiares, los profesores y, en definitiva, la sociedad española, que no sabíamos cómo íbamos a hacer una prueba única para toda España, en un país con 17 comunidades autónomas, con fiestas regionales, con fiestas provinciales de todo tipo, qué día elegíamos, a qué hora se hacían los exámenes, 1 hora menos en Canarias, todos juntos, era prácticamente imposible encontrar un día para hacer la misma prueba. Yo no digo que eso en el futuro esté bien, no me opongo cuando se den las condiciones y para eso hay que engrasar mucho la maquinaria y coordinar a todo el país para una prueba única. Es verdad que en otros países se hace, por ejemplo en el Reino Unido, y yo no digo que ese no sea el futuro y ese futuro, cuando se consiga, pues a lo mejor es todavía más objetivo que lo que tenemos, que ya es muy objetivo. Pero lo que no voy a consentir desde ningún punto de vista, como extremeño y como rector de la Universidad de Extremadura, son acusaciones que vengan de cualquier parte de nuestro país y que digan que en Extremadura se inflan las notas para que nuestros estudiantes estudien lo que quieran estudiar, porque es rotunda y absolutamente falso. Bien, muchas gracias, buenos días.